nombre de Dios y la patria, entonces iniciamos esta sesión. Muy buenas tardes, señoras senadoras, equipo de la Secretaría, y vamos inmediatamente con el acta, don Juan Pablo. Presidente, lo que se encuentra en tabla, en primer lugar, es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica normas legales que indica para obligar a las organizaciones no gubernamentales a transparentar sus ingresos y mecanismos de financiamiento correspondiente a boletín 15.643-06. Este proyecto ingresó en la Cámara de Diputados a tramitación en enero de este año y se despachó al Senado en octubre de 2023, dando el trámite ante la Comisión de Gobierno. Lo que señala su autor es que dentro del abanico de entidades existentes que contribuyen con los asuntos y debates públicos y sociales se encuentran las organizaciones no gubernamentales o bien conocidas como ONG, asociadas normalmente al tercer sector, es decir, todo aquello que no es estatal ni empresarial. Estas se caracterizan por ser instituciones jurídicas de derechos privados sin fines de lucro, dirigidas hacia el logro de objetivos sociales o de interés público a través de esfuerzos cooperativos o a través de contratos de servicios, pudiendo ser nacionales o internacionales. Agrega que en ese contexto cabe señalar que no son pocas las ONG existentes en Chile que ejercen sus actividades para representación, defensa y promoción de sus intereses y fines. En efecto, dichas entidades participan habitualmente en diálogos con autoridades y funcionarios públicos para lograr incidencia en las decisiones que les corresponde adoptar en ejercicio de sus funciones y competencias. Sin ir más lejos, agrega, en reiteradas ocasiones estas instituciones han sido convocadas a participar en discusiones legislativas. Señala que, atendida la continua necesidad de más transparencia, publicidad, probidad y una mejor regulación en las relaciones entre entidades privadas y públicas, es menester preguntarse qué intereses, personas, poderes y recursos se encuentran detrás de estas instituciones. Concretamente, es indispensable para la probidad que la relación entre las entidades privadas que se vinculan a los organismos públicos para incidir en la toma de decisiones sea lo más transparente y pública posible. Por ello agrega que es imprescindible que la ciudadanía, autoridades y funcionarios conozcan la forma y procedencia del financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que operan en nuestro país, para el efecto de prevenir y fiscalizar de mejor manera eventuales situaciones irregulares o conflictos de interés, encubrimiento de actividades ilícitas, transparencia, entre otras. Para tal efecto, propuso una norma que modificaba tanto la ley de acción y participación ciudadana como la ley que regula el lobby. Y durante el transcurso de su trámite en la Cámara de Diputados se agregó una modificación a la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, pues una norma semejante. Es cuanto por información. Gracias, don Juan Pablo. Bueno, es bien meritorio que este proyecto, que surge en la Cámara de Diputados, se presentó al inicio de este año, antes que se declararan algunas situaciones complicadas que hemos vivido. Así me parece bien interesante que vayan en esta línea de reducir espacios para irregularidad, ilícito, corrupción, en fin, como se ha descrito. Un par de indicaciones fueron aprobadas en su momento en la Cámara de Diputados, que fortalecieron más el proyecto. Así que ofrezco la palabra respecto a señoras senadoras, para planificar los pasos de su tramitación. Senadora Aravena. Yo, al igual que usted, también considero que es muy meritorio. Nosotros hace muchos años atrás presentamos un proyecto que lamentablemente duerme en Constitución, que está vinculado a estos mismos temas, pero más ligado a la UAF. Así que bien, porque hoy día yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por dar cumplimiento, digamos, a las demandas, no solo a la ciudadanía, sino a la transparencia, a la probidad, sobre todo las organizaciones que hoy día han sido cuestionadas, porque justamente no hay forma de poder transparentar muchos de sus movimientos. Así que el apoyo, presidente, para sacar este proyecto lo antes posible, y obviamente hay que revisarlo si es que requiere alguna indicación, pero en general muy a favor de que avancemos con esto. Sí, eran temas que en su momento nos parecían, cierto, de una buena cantidad de ONG que operaban en un buen espíritu y no entraba la desconfianza, y yo creo que hoy día en el resguardo de los recursos públicos fundamentalmente y otro tipo de cosas cambió ese tiempo. Senadora Boanovich. Sí, gracias, presidente. Como señalaba usted, efectivamente son normas que son positivas de poder analizar e incluir en nuestro sistema jurídico y restar todo espacio de discrecionalidad o de rendijas, como señaló el señor Contralor, por donde se cuele la corrupción. Sí,
cuando entremos ya a la discusión, hay temas que preocupan de cómo se va a hacer, digamos, en lo operativo. Creo que también hay que revisar bien el tema porque la idea es una buena idea, pero me parece que le falta un poquito de detalle de cómo va a funcionar. Muchas gracias. Gracias, senadora. Para estos efectos sería importante, me sugería antes de la reunión, don Juan Pablo, o eventualmente algún invitado que nos diera alguna otra orientación, darnos un plazo para que con nuestros propios asesores revisáramos este proyecto y pudiésemos nosotros comenzar a operar también. Así Enviamos por correo electrónico, presidente, las sugerencias de invitados para la próxima. Ya. ¿Cierto? Esa dinámica en la próxima sesión respecto a este proyecto, los invitados que a ustedes les parezcan, le vamos a hacer saber, por supuesto, a los senadores que hoy día no pudieron estar, para continuar con esta discusión. Perdón. Después de la invitación, o sea, después de los primeros invitados, yo creo que sí, lo acotamos a algunos temas de dudas que surjan, el plan operativo, como dice la senadora Banovic, quizás lo sometemos recién a votación en general. Esto sería solo aprobación general, son varios puntos. Sí. Son tres. Correspondería a la aprobación general y mandarlo a la sala. O sea, invitados, luego lo enviamos a la... Ya, y lo enviamos a la sala. Tengo una propuesta, dado que si bien el proyecto tiene varios artículos y también coincido al haberlo revisado que podría requerir algunos aportes, sobre todo escuchando a los invitados que son especialistas, quizás proponernos como comisión, solo una propuesta, que podamos sacarlo este año, o sea, terminando el año legislativo en enero, dado que marzo ya queda mucho tiempo y que marzo siempre es como a mitad de mes empezamos a trabajar de nuevo, entonces yo sugeriría que dada la importancia que tiene el tema, que podamos sacar el proyecto, presidente, este mes de enero, si Dios lo permite. Sí, muy de acuerdo, me parece. Bien, entonces quedamos en ese acuerdo respecto a este primer punto. Si bien la tabla contempla luego el estado de avance del proyecto que presentó la senadora Aravena en su momento, luego hubo una exposición de la Contraloría, claro, es que lo vamos a escuchar, pero antes de que, retomando su último comentario, senadora Aravena, y ahí quisiera, ojalá, el respaldo de ustedes dos. Hay un par de proyectos en la Comisión de Economía que tiene que ver con el levantamiento de secreto bancario y que particularmente está dirigido a autoridades públicas, autoridades de gobierno, nacional, regional, comunal, parlamentarios. Está ahí, me han dicho en Economía que hay una buena cantidad de proyectos. Hubo una primera presentación por parte de la presidenta de esa comisión, que es la senadora Loreto Carvajal. No obstante, si ustedes tienen a bien de poder pedir a la sala que nos autoricen de traer este proyecto a la Comisión de Gobierno, también dar nuestra opinión al respecto, creo que tenemos bastante que decir y que está muy relacionado con lo que trata esta comisión, porque eventualmente toca a las autoridades públicas. Podríamos dar una primera señal de una voluntad no solo política, sino que técnica a través de este proyecto y que podríamos pedirlo, si fuese posible, hoy día o la próxima semana, pero para que en enero avancemos notablemente, eventualmente si es que la sala tiene a bien de autorizarnos. ¿Qué les parece eso? Senadora Bodanovich, ¿le parecería que pudiésemos pedir la autorización a la sala para que la Comisión de Economía... Sí, claro, de acuerdo. Claro, eventualmente si supera las facultades o las competencias de esta comisión, tendrá que volver a la que corresponda, pero creo que... Es que están relacionados los temas. Sí, tenemos bastante que decir al respecto en esta... Ya está, lo vamos a hacer. Bien, entonces retomamos, si usted nos indica el punto número 2 para que aprovechemos estos minutos. Estamos citados para conocer el estado de avance de las negociaciones o estudios que están haciendo los asesores respecto al boletín 15.128-06, que es el proyecto de ley que modifica la ley sobre probidad en materia de contenido de la creación de intereses y patrimonio, a raíz de la
intervención del señor Contralor, surgieron otros temas que se iban a analizar para ver cuáles podían incorporarse en este texto. Ya. Muy bien. Vamos entonces a pedir a Sebastián, uno de nuestros asesores, que pueda describirnos en qué vamos para que podamos acordar acá ya la forma en cómo presentar un nuevo proyecto, pero recogiendo lo que hasta ahora se ha avanzado. Adelante, Sebastián, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A través de su intermedio, saludar a la honorable comisión y pasaré a exponer ciertos puntos que se han revisado respecto del proyecto de ley Boletín 15.128, que regula la función pública y la prevención de conflictos de intereses. Este proyecto de artículo único establece que la declaración de conflicto de intereses comprenderá la participación y pertinencia del declarante a todo tipo de asociación o agrupación de personas con o sin personalidad jurídica, nacional o extranjera, sin importar su objetivo, su objeto o fines, en que por la naturaleza de las actividades o la calidad de los demás participantes puedan significar un conflicto de intereses. Respecto del análisis del proyecto de ley, podemos mencionar que esta norma que se propone es algo necesario en el afán de modificar y actualizar las normas de probidad, tal como lo señala el Contralor en su exposición anterior en esta honorable comisión. Al hacer un análisis concreto de esta normativa, se considera que esta propuesta es demasiado amplia, ya que implica declarar la pertenencia a una serie de agrupaciones con o sin personalidad jurídica, sin importar el fin que tenga esta, lo que dificulta finalmente su aplicación práctica y trasciende la vida privada y personal de las autoridades y de los funcionarios obligados a declarar. También nos realiza una distinción entre intereses económicos, que es la razón principal de la normativa de conflicto de interés y patrimonio, de cualquier otro interés legítimamente válido. Y también la norma en cuanto a la información que se debe declarar debiera ser taxativa. En este sentido, la ley 20.880 establece un decálogo de la información que se debe declarar y esta información tiende a ser taxativa y la propuesta podría facultar una interpretación laxa tanto del declarante como del ente fiscalizador. Además, la propuesta que ha realizado el Contralor se basa en tres temas. Primero, ampliar los sujetos obligados a declarar, incorporando nuevos sujetos obligados, incluyendo, por regla general, a quienes participan en procesos de compras públicas, responsables de la administración de fondos públicos y personal de organismos fiscalizadores. Además, en este tema que coincide con lo que el texto del proyecto, que es ampliar las materias en que se debe declarar: saldos en cuentas corrientes y libretas de ahorro, APB, APBC, depósitos convenidos, depósitos a plazos, divisas digitales, seguros de vida con ahorro y seguros en general que permitan un rescate de dinero y donaciones. Además, establece que se deben desarrollar nuevos instrumentos para detectar e investigar estos conflictos de intereses, tales como bases de datos consolidados sobre redes societarias y beneficios finales de conservadores de bienes raíces, bases de datos unificadas sobre la información publicada en el diario oficial y convenios internacionales con entidades fiscalizadoras superiores. Respecto a esto, también el Contralor hizo un informe detallado de todos los proyectos de ley que hoy día se encuentran en el Congreso Nacional que tienen que ver con modificaciones a la ley 20.880. En estos momentos solo voy a rescatar tres proyectos en específico: el boletín 14.137, que ahora en diciembre fue publicado como ley, también el boletín 11.146-07, con el objeto de incluir los activos e inversiones en el extranjero en mandato especial de administración de cartera de valores, y también el 11.001, que modifica el artículo 26 de la ley 20.880 para extender este mandato especial también a la cartera de valores en el extranjero. Cabe señalar que este primer proyecto, el 14.137, actualmente es la ley 21.634, que establece modifica la ley de compras públicas, la ley 19.886, estableciendo dos artículos que son vinculantes con la ley 20.880. El primero, el artículo 8 bis, que cuando regula el procedimiento de trato directo o contratación excepcional directa con publicidad,
establece en su inciso final que los procedimientos de contratación que se realicen en conformidad a este artículo deberá dar íntegro cumplimiento a los deberes establecidos en el artículo 12 bis del mismo cuerpo legal, en especial a la obligación del personal que participe del procedimiento de contratación y de ejecución contractual a realizar una declaración de patrimonio e intereses en la forma establecida en dicho artículo. Cuando nosotros hacemos análisis del nuevo artículo 12 bis, podemos encontrar una regulación expresa de aquellos funcionarios que tienen que ver o van a estar involucrados en estas compras públicas. Y establece que se va a llevar primero un registro de todos los funcionarios y todo el personal referido deberá velar por el correcto desarrollo del respectivo procedimiento y ser responsable de la información requerida al Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas y Contrataciones del Estado. En este sentido, dichos funcionarios deberán realizar una declaración de patrimonio e intereses en la forma dispuesta en la Ley 20.880 sobre función pública, prevención de conflictos de intereses y actualizarla conforme a lo dispuesto en dicha ley. En este sentido, los otros dos proyectos nombrados, el 11.146.07 y el 11.001-6, establecen muy similarmente el deber de establecer un mandato especial respecto de aquellas carteras de valores en el extranjero. En cuanto a las conclusiones respecto a esta breve exposición, el primer proyecto de ley, que es la ley 21.684, toma expresamente lo solicitado por el Contralor General en esta honorable comisión, en el sentido de establecer el requisito de la declaración de patrimonio de intereses y patrimonio a los funcionarios que estén involucrados en las compras públicas. Por ende, este punto, que era central para el Contralor, ya está abarcado en una ley. Tengo que hacer la reserva, sí, que esta ley entre en vigencia en diciembre del año 2024. Así que el año de vacancia es un año que no se va a poder cubrir de estos conflictos de intereses. Segundo, respecto de las propuestas planteadas por el Contralor, tal como lo había señalado, esta ley cumple con lo que había señalado el Contralor, y respecto de las nuevas materias obligadas a declarar. Se recomienda primero acoger todos los puntos que señalaba el Contralor. Sin embargo, hay que hacer una reserva primero respecto de los saldos de cuentas bancarias, tanto de cuentas corrientes como cuentas de ahorro. ¿Por qué? Porque esta norma entra en conflicto directo con el secreto bancario actualmente vigente en el país, respecto tanto de la publicidad como de la entrega de la información. Si bien podemos entender que sea reconocido en la ley 20.880, primero se recomienda que se haga una modificación directa a la ley de bancos respecto al secreto bancario, ya sea a través del proyecto de ley presentado por el senador Velázquez, que establece la obligación de firmar una autorización previa del levantamiento del secreto bancario cuando las autoridades asuman su cargo o bien sean contratados, en su caso, cuando sean funcionarios. Respecto de las normas de la información de carácter previsional, también consideramos que es necesario incluirlas, tanto el APB, el APBC y los depósitos convenidos, debido a que estos, de alguna manera, establecen patrimonio para las personas, especialmente con la facultad que tienen de poder retirar en algún momento el APB. Y también que este APB puede ir creciendo no solo por el interés generado, sino también por el dinero que podría depositar esa persona o un tercero. Respecto de aquellas relacionadas con los seguros de ahorro de cualquier otra índole, también es necesario porque pueden significar un eventual incremento patrimonial de aquellos funcionarios de autoridades. Respecto de las donaciones, también es importante incluirlas, pero aquí hay que hacer la salvedad que hay que incluir los dos roles que pueda tener esta autoridad o funcionario, su calidad de donatario o su calidad de donante, porque no solo podemos establecer patrimonio, sino podemos establecer directamente un conflicto de intereses. Finalmente, aquellas asociadas a divisas digitales, en virtud de los nuevos sistemas financieros internacionales, es necesario regularlo. Sin embargo, tenemos que hacer también la reserva que hoy día en el país no existe una regulación expresa de las divisas digitales,
Por ende, nos encontraríamos con conflictos primero desde la evaluación de estas divisas, como también las procedencias de las mismas. Respecto también de los instrumentos que había solicitado el Contralor respecto de detectar posibles conflictos de intereses, la base de datos consolidado que se propone, incurriría en un gasto público. Por ende, podríamos pensar en cierta medida que tendría que ser iniciativa exclusiva del Presidente de la República. También en materia de convenios internacionales, es materia de gestión administrativa. Sería la misma Contraloría General de la República que podría llegar a estos convenios sin necesidad de un cambio legal. Además, como tercera propuesta, se propone incluir dentro de la modificación a la Ley 20.880 la obligación de establecer este mandato especial de administración para aquellas autoridades y funcionarios que sean socios o accionistas de sociedades en el extranjero. Hoy día el artículo 26 de la Ley 20.880 establece la obligación del mandato especial para aquellos socios o accionistas de sociedades anónimas o de cualquier índole, pero que se encuentren en el país. Y la obligación de declarar las acciones es tanto para sociedades en el país como extranjeras. Por ende, existe una incongruencia actual respecto de lo que se debe declarar y del mandato especial, sin tener una justificación plena de aquello. Eso es todo lo que puedo informar. Gracias por esa información, Sebastián. Y la senadora está pidiendo la palabra. Sí, Senadora... primero agradecerle a Sebastián por este trabajo y de alguna manera también pedir las disculpas porque nosotros no nos hemos podido reunir por ahora en el momento, y en eso es lo que quiero justamente a propósito de este detalle que nos hace Sebastián, que son las propuestas que hizo el Contralor, es como usted pudiera, presidente, darnos un plazo de trabajo concreto ya con apertura de indicaciones para trabajar como equipo lo que sí es posible hacer. O sea, porque en el fondo la invitación que nos hizo, mi proyecto era un proyecto muy simple, que en el fondo es paraguas nomás, para un proyecto que en el fondo viene a modificar o actualizar la ley. Y él nos dio varios tips de lo que ellos creían como Contraloría era necesario hoy día mejorar. Y en ese contexto yo creo que la revisión que tú hiciste nos permite separar la paja del trigo y decir, bueno, esto sí podemos hacer, esto no, y bueno, habrá alguna conversación con Secpresia y alguna cosa que no está dentro de nuestro ámbito, porque me recuerdo que estaba justamente en alguna de nuestras reuniones también el ministro Elizalde, quien dijo que estaba con la voluntad de ayudar, pero de lo contrario igual hay algo que hacer desde la comisión sin necesidad de que participe activamente el Ejecutivo, y que yo creo que va a ser siempre bienvenido. Entonces, es como darnos un plazo, si usted me lo permite, presidente, como de vuelta digamos, de diciembre, partiendo la primera semana de enero, podamos tener una propuesta de indicaciones que pueda ser revisada, que incluso pudiéramos firmar todos los participantes de esta comisión, de tal manera de poder sacar este proyecto al menos de la comisión lo antes posible, entendiendo que es un tema que todos entendemos, que creemos que es relativo y es importante. ¿Y por qué? Con esto termino. Yo participé 2 años en la Comisión de Economía y ayudé muchísimo dentro de mis posibilidades con indicaciones. Pero es una ley, primero, que falta un año, y segundo, es un ámbito específico, compras públicas. Hay muchos otros aspectos y otros roles en el Estado que no va a hacerse cargo o sea, sin duda que estar a cargo de compras públicas es un riesgo y hay que tener transparencia y todo, pero hay muchos otros roles en el Estado que requieren que cada día se especialice más la declaración de patrimonio, en mi opinión, y por lo tanto yo creo que incluso la evolución también la ve la Contraloría. O sea, uno parte en el servicio público con un inicio y con los años, sobre todo en cargos en donde maneja ciertas decisiones, es importante la consecución, y cuando hay áreas que quedaron abiertas o sin información, no es posible el control, si ese es el tema. Entonces, eso es lo que yo quería sugerirle, o por lo menos proponerle, presidente, ponernos una fecha, ahora ya. Además que el Contralor nos sugiere ampliar sujetos, ampliar nos materia, aquí, lo precisa, incluso roles, nos adelanta. Dice aquí cadenas del proceso, o sea, que pudiéramos ver la cadena y hasta donde nuestros asesores vean que porque a veces solo el jefe
y no necesariamente es él. Puede haber hacia abajo otra estructura que también requiera declarar, que no la tenemos en cuenta. Y la propuesta sería Eso. elaborar, de los antecedentes, ya insumos claros y concretos, un proyecto de ley, entre comillas, nuevo, pero recogiendo. No sé si un proyecto nuevo que se subsuma con este o También puede ser, vamos a ver que no. o presentar indicaciones o hacer otro proyecto que se subsuma. No me da lo mismo. No. Vemos la mejor alternativa como estar el asesor suyo. Si este nos aleja de la idea matriz, mantenemos, le incorporamos las observaciones del Contralor. En fin, en ese sentido, lo que surge más fluido para que lo tengamos en enero. Así es. Así es. Sí, Con su Sebastián. permiso, presidente. Tal como lo señala el presidente y usted, senadora, creo que en virtud de la idea matriz del proyecto y que se debería ampliar la idea matriz, por ende, quizá un proyecto de ley aparte que sea firmado por todos los senadores en consenso con los asesores, podría servir porque ahí abarcaría tanto el sujeto, tanto la materia, que es la idea matriz del proyecto de ley que usted presentó, y también estas otras normas que tienen que ver, por ejemplo, con los mandatos especiales, y podría hacer una revisión especial respecto de las sanciones a los funcionarios públicos que no actualizan o se atrasan. Si bien hoy día la normativa establece por incumplimiento reiterado una multa entre 5 y 50 UTM, difícilmente es aplicable, y por una mayor reiteración después de esta multa está la destitución. Pero creo que podríamos avanzar en una orgánica un poquito más firme y severa respecto a estos roles, especialmente ahora que con la nueva ley de compras públicas se amplió el espectro de funcionarios y ya no son solo autoridades en general, sino puede ser cualquier tipo de funcionario que esté involucrado en una compra pública, y eso va a ser un sistema mucho más complejo. Eso. Nos vamos a quedar con varias tareas para enero, porque está el primer Sí, punto, pero- ¿cierto?, sí. el que llega a la Cámara de Diputados, que es interesante, con los plazos para las indicaciones. Si nos va bien en la sala, para avanzar en lo que nos dé el tiempo respecto a la excepción del secreto bancario o a la modificación del Ley General de Banco y como para que acotemos en eso, en este ámbito y avancemos la mayor. Yo quisiera que lo podamos sacar, o sea, por lo menos presentar ahora en enero, básicamente porque no sabemos qué comisiones, o sea, sabemos, pero pueden haber algunos cambios para el próximo año, y la idea es que como comisión que estamos hoy día constituida Sí, podamos claro. dejarlo ingresado y también desde donde estemos podamos impulsar que avance. Exacto. Ya. En atención a lo que señala la senadora, ahora actualmente que están aquí hay 2 asesores más y los otros 2 asesores de los senadores, yo creo que nos podríamos comprometer a tener por lo menos una idea más acabada para enero, especialmente que nos ha costado reunirnos durante noviembre, especialmente por la ley de presupuesto. Entonces, fue complejo para todos poder reunirnos y tener ideas más concretas al respecto. Bien. ¿Algo más que agregar? Quedamos entonces. Bien, pues, nos quedamos con... Sí, así los dos. El humor de la senadora. Bueno, a ver, para haberse cumplido entonces el objeto de esta sesión, gracias Sebastián, la damos por fin.